Hola, en esta serie de videos vamos a conversar un poco acerca de shaders. Vamos a aprender cómo poder crear un shader utilizando el High Level Shader Language, también conocido como HLSL. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo utilizando el template 3D Core. Eso nos va a permitir poder utilizar este lenguaje. Así que vamos a crear el proyecto. Mientras el proyecto se va creando, entonces es importante tener claras varias cosas o varios conceptos que nos van a ser de mucha utilidad. Por ejemplo, el tema de shaders y materiales. Como todos tenemos familiaridad con el tema de programación orientada a objetos, podemos considerar un material como una instancia de un shader. Es decir, uno puede tener muchos materiales a los cuales se les asigna un shader en específico. Cada uno puede tener distintos atributos. La siguiente cosa es que los shaders pueden ser escritos en distintos lenguajes. Tienen muchas familiaridades. Por ejemplo, existe el GLSL, HLSL y el CG. Nosotros vamos a comenzar escribiendo en HLSL, pero también existe el GLSL, que es el que utiliza el Shader Lab que veremos más adelante. Ese es el lenguaje sombreado que utiliza OpenGL. La abreviatura es OpenGL Shading Language, que básicamente es un lenguaje estilo C. Así que antes de arrancar necesitamos tener claros varios conceptos que nos van a ser de mucha utilidad. Lo primero que voy a hacer en la escena será crear un objeto nuevo. Este objeto va a ser un cubo. Voy a activar en el editor el Selection Wire y eso nos va a permitir ver estas líneas. Un mesh, que es básicamente lo que acabamos de crear, usualmente está compuesto por muchos triángulos. Y eso quiere decir que cada triángulo va a tener tres vértices, como podemos ver en pantalla. Tenemos el vértice 1, vértice 2 y vértice 3. Entonces podemos ver que se pueden generar distintos tipos de objetos al unir muchos triángulos. Por ejemplo, el cubo, como podemos ver, es la unión de varias caras que son formadas por dos triángulos. En este caso entonces es válido para 2D y 3D. Este cubo tiene dos triángulos que forman una cara y podemos juntar 6 caras para tener la totalidad del cubo. Si nosotros hablamos de un plano en 2D podemos crear un quad, que sería lo mismo que un billboard. Podemos ver que entonces un quad sería una cara justamente del cubo que está compuesta por dos triángulos, como podemos ver en pantalla. Ahora me quiero enfocar básicamente en los vértices, ya que es importante saber que cada vértice va a contener datos que son importantes, no solo la posición. Así que vamos a entender también qué son los UVs. Entonces, para entender esto, voy a utilizar la imagen que tengo en la parte de atrás. Los UVs también son conocidos como coordenadas de una textura, y esto lo que nos va a permitir es mapear una textura, por ejemplo, la imagen de esta caja que tenemos, a un objeto. Así que, básicamente lo que le estamos diciendo a la computadora es, yo quiero tener esta textura y quiero dibujarla sobre un objeto. Entonces queremos decirle desde qué punto y hasta qué punto queremos dibujar. Podemos entonces tener distintas coordenadas y entonces lo que vamos a dibujar son distintos puntos de la textura sobre un objeto. Así que lo podemos ver como waypoints. Eso quiere decir que sobre un UV o la coordenada de la textura, si nosotros cambiamos un vértice específico, también estamos cambiando la forma en la que eso se va a desplegar sobre un mesh, es decir, sobre el cubo o el quad que tenemos en pantalla. De esta forma entonces, si agregamos nuestro cubo a la escena, entonces podemos tener una textura y podemos indicarle a Unity en qué puntos queremos dibujar la textura y podamos crear un material que contenga la información de esta textura y poder aplicársela a uno de los objetos o a ambos objetos utilizando un shader. Entonces para eso vamos a crear una carpeta para que contenga los materiales
y a su vez vamos a crear un material nuevo, que será nuestra caja. Podemos entonces aplicarle el material a cada uno de nuestros objetos y podemos modificar el material que acabamos de crear. Como pueden ver en la parte superior derecha, vamos a tener el tipo de shader que vamos a utilizar. En este caso está el estándar. Si utilizan el dropdown van a poder encontrar todos los tipos de shaders que contiene Unity. También podemos crear nuestros propios shaders. Una de las opciones que tiene el material estándar es que uno puede definir cuál es la textura que vamos a utilizar para dibujar. Por ejemplo, si cambiamos el albedo y decimos que vamos a tener una caja, que es la textura que creamos, entonces en pantalla vamos a ver la caja. Como estábamos diciendo, al ser básicamente una instancia o al tener esta analogía, quiere decir que si nosotros cambiamos la forma en la que el shader se está desplegando en pantalla o renderizando, se está cambiando para todos los objetos que estén utilizando este material. Muy bien, teniendo esto claro, entonces tomemos un descanso y en el siguiente video comenzaremos a hablar sobre la teoría de los shaders.